El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. La fotografía en el eje cafetero nació más que todo en las fiestas. En esa época, cada que había un evento familiar importante, el matrimonio, el bautizo, había que ir a buscar el fotógrafo. Y al que era juicioso conseguía plata. En una salida a unas fiestas, de 2 o 3 fiestas, se podían comprar una casa. La fotografía reconstruye fragmentos de la realidad e identidad del paisaje cultural cafetero. A través de la mirada de fotógrafos de la región se puede observar la memoria, historia y costumbres de quienes habitaron las montañas cafeteras. La fotografía nació de experimentos que se hacían. Una persona estando en una pieza oscura, en un cuarto, y miraban hacia afuera. Y veía que entraba una luz. Y esa luz reflejaba parte de una sombra de lo que había afuera. Entonces ellos fueron buscando la forma de mejorar esa luz que entraba. Y así nació la fotografía, empezaron a experimentar. Después con químicos, un cloruro de plata, hacían en láminas para que la luz se fijara ahí y ya con químicos se plasmara la imagen. Con este era el foco. Después, viendo la necesidad de ampliar la foto, de más nitidez, se inventaron los lentes. Para mí la fotografía llegó pues a través de mi padre que vino aquí en 1930 y algo, ¿cierto? Y se radicó en Pereira. Donato García llega aquí, monta un almacén de fotografía y empieza a hacer una serie de importaciones de cámaras alemanas y de Estados Unidos. Y llegaban estas cámaras en distintos formatos de negativos y él las ensayaba. Y fue así como dejó un documento histórico de la ciudad de Pereira. La fotografía pues es importante en el eje cafetero y en todo el mundo por muchos motivos. Uno, creo yo que el hecho de tomar las fotos de paisajes o de tiempo, de personajes, porque después se vuelven importantes las personas o el paisaje cambia. Entonces una persona es muy apegada a cierta región. Más que todo cuando se van para otro país o otra ciudad, cuando vuelven quieren buscar una foto antigua de cómo eran las calles cuando ellos vivían acá. Esta fotografía es a un costado del Teatro Manizales. Aquí era en el sector donde se hacían los fotoagüita, que se hacían con el caballito. Aquí se podemos observar, ¿verdad? Y era la fotografía instantánea de ese momento, la fotoagüita. ¿Qué fotoagüita? Pues no, lo único que tenía era la ponchera para lavar las fotos, pero en realidad todo se hacía, era en la cámara había un cajón con los químicos y había un trapo negro. Era para tapar la luz, que no velaran el papel lo tenían debajo y los químicos.
cuando sacan la foto a la ponchera, que se llamaba, era el agua, esa era lavar la fotografía nomás. Cuando empieza este volumen de fotógrafos aficionados a consumir fotografías y a hacer sus rollos y sus cosas, pues montamos en 1981 el laboratorio en Pereira, laboratorio a color. Digamos que sofisticado, que para ahora no debe sonar muy bien, pero nosotros decíamos que era computarizado, como un gran orgullo y tal cosa, porque sí, tenía un computador que leía los negativos y todo esto, ¿cierto? Ahora pues ya tener un computador es tan normal que lo tiene uno en el bolsillo, pero en esa época era muy determinante. Y es así que empezamos a hacer ese laboratorio y teníamos un revelado de unos 100, 120 películas diarias. Empecé muy influenciado por la pintura y por todas estas cosas de arte, a buscar la forma de no hacer tan obvia la fotografía. Yo quise explotarla primero, no desde el punto de vista de que es que la flor que por sí ya es muy bella o el atardecer es muy bello, reproducido porque no estoy haciendo nada, sino coger las cosas que no tienen esa belleza y transformarlas a hacer una belleza, algo atractivo a la vista cuando el transeúnte pasa por frente de esas escenas que yo capto, ni siquiera los ve, porque los ignora, porque es feo, deteriorado o lo que sea, y yo rescato esa cuestión. La fotografía evoluciona y la modernidad permite que la captura de imágenes sea común y cotidiana. Aún así, la mirada de un fotógrafo trasciende cuando una imagen se hace arte y se proyecta como la memoria del futuro. Las fotografías se han convertido en la forma indispensable de comunicar emociones, eventos y sentimientos, construyendo imaginarios cotidianos en el paisaje cultural cafetero. Sin embargo, la fotografía en la región persiste como medio artístico necesario en la evolución de la cultura. La fotografía de Fotogüita era con una cámara de estas, de fuelle. Primero tomaban la fotografía, aquí había un cajón de madera, aquí habían dos entrepaños con el revelador, con agua y fijador. Entonces le tomaban la fotografía y la revelaban dentro del cajón, sin sacarla. Revelaban, fijaban, después la sacaban. Entonces estas cámaras tenían un riel aquí más largo y aquí una tablita en madera. Se colocaba el negativo aquí, ¿cierto? El negativo, y volvían a tomarle la foto y después lo tiraban a la ponchera con agua, era para lavarlo. Bueno, ahora uno ve a la gente saliendo con todo tipo de cámaras a la calle, toman todas las escenas que quieren, no solamente con cámaras, sino con su celular, hacen su selfie, aparece, aquí estamos nosotros, atrás se ve un poquito de la Torre Eiffel, aquí estamos, pero nosotros somos los protagonistas. Esto de atrás es el fondo, el telón que usaban los fotógrafos antes, ahí está. La fotografía ya no es en papel, en el papelito que uno veía pues en la copia fotográfica, ¿no? Ya es en la pantalla del computador, del celular, del iPad, de lo que sea.
que se ha perdido en la fotografía es la magia de qué, del arte. Porque ahora cualquier persona puede tomar una foto buena, mala o regular. En cambio, antiguamente era un arte. Solamente poquitas personas sabían tomar la foto. ¿Por qué? Porque eran difíciles manejar las cámaras. Dependía de la luz, del día, del tiempo. Capturar la luz, el color, los paisajes, los rostros de la gente nos permite encontrar imágenes de fotógrafos que proponen diversas miradas al paisaje cultural cafetero y a través de estas confrontar la realidad en el tiempo. Mis inicios en la fotografía estamos hablando de 1983. Una época en que la fotografía estaba determinada especialmente por el conocimiento de la técnica. Quienes la sabían no la enseñaban. ¿Por qué? Porque ese era el privilegio de ser fotógrafo. Nos tocó aprender autodidácticamente, comprar la cámara, montar el laboratorio y empezar a quemar películas. Siempre me interesó la función social de la fotografía y de la imagen, mirar para qué podía servir, porque me interesaba algo que fuera más allá del placer de fotografiar, porque casi todo el mundo se siente atraído por la fotografía, pero lo que los inspira generalmente es las conmemoraciones, los momentos felices, el paisaje, la naturaleza. Los procesos sociales en la fotografía tienen que ver mucho pues con la condición política que ha vivido el país, digamos que en los últimos 60 años, pero especialmente para mí en las últimas 2 décadas. Colombia está viviendo unos procesos muy conflictivos en términos de violencia, en términos de pérdidas económicas para ciertos sectores de la población. También están las problemáticas de las comunidades indígenas. Entonces son temas en los que la fotografía y el arte pueden por lo menos contribuir a crear conciencia, a construir memoria. Declarar la región paisaje cultural cafetero implica que está en riesgo de desaparición. Entonces ahí lo que hemos hecho algunos fotógrafos al documentar esto, unos por un lado es mirar críticamente esa situación, porque empieza a suceder que está desapareciendo el paisaje cultural cafetero. Lo vemos ¿por qué? Por el reemplazo de los cultivos, por la agroindustrialización y por convertir esta región en un destino turístico. Estoy mostrando la agresión tan poderosa que con la que estamos viviendo este paisaje. Digamos, en este momento ha estado vinculado pues a un proceso que ahorita vamos a ver con el río Otún. Construir memoria se hace indispensable para fotógrafos como Rodrigo Grajales. De igual manera, el Museo Gráfico y Audiovisual del Quindío se ha dado la tarea de recopilar archivos fotográficos que evidencian el patrimonio visual de la región. Nos encontramos en el Museo Gráfico y Audiovisual del Quindío. Esto es un espacio de iniciativa privada, en razón de que desde niño yo me crié, se puede decir, alrededor de la imagen. Mi papá tuvo teatro, luego mi afición por la fotografía, pues mi papá me consiguió una camarita de cajón
y lográbamos con mucho esfuerzo y con mis ahorros mandar a revelar los rollitos. Esa visión hizo de que se fuera agrandando como una especie de colección desde niño, ya luego de estudiante, y ya busqué fue la familia y después los vecinos y todo esto, y llegar a un punto de que el archivo ha crecido tanto que estamos llegando a cerca de las 400.000 fotografías. El Museo Gráfico se ha convertido como en un referente cultural del municipio de Calarcá, un punto de encuentro de escritores, de cineastas, donde encuentran aquí la historia gráfica del departamento del Quindío y los visitantes normales que entran con la curiosidad de ver cómo eran los pueblos anteriormente. Pues adicional al museo tengo un archivo importantísimo como es el de las cédulas antiguas de Calarcá, desde la número 1. Entonces cuando una persona visita el museo y ha tenido ancestros calarqueños, pues lo primero que buscamos es saber si de pronto encontramos la cédula de su abuelo, bisabuelo o tatarabuelo. En esta sala tenemos nosotros aquí una muestra de más o menos cómo se transformó arquitectónicamente Calarcá. A la vez tenemos una serie de equipos, como los proyectores de cine, que el cine no es más que una secuencia fotográfica, donde nosotros a través de la imagen en movimiento contamos los eventos que en imagen estática cuenta la fotografía. Por ejemplo, cine de nuestro territorio, de nuestro Quindío, o eje cafetero, que tenemos cerca de 17 horas de patrimonio fílmico aquí en el Museo Gráfico. Cuando empecé a estudiar yo pensaba que la cámara podría ser como un arma, pero hoy he cambiado como el concepto de arma por el concepto como de medio y de instrumento que posibilita. Me ha permitido contactarme con otras realidades, con otras personas, construir vínculos y vincularme a procesos que para esas personas son como significativos. La fotografía se hace cómplice al narrar matices de la sociedad, sus bellezas, fealdades o condiciones abstractas. ¿Cómo no crear nuevos escenarios en calles o centros culturales para comunicar ideas de fotógrafos que quieren expresar a través de sus imágenes reflexiones sobre la cultura? Algo muy importante en los procesos que estamos haciendo es sacar el trabajo del museo, de las salas de exposición, y permitir que se exhiban en otros lugares. Por ejemplo, acá estamos en el Cine Club La Florida. Entonces acá hay un espacio donde hemos logrado colocar estas fotografías que, si bien han pertenecido al Salón Regional de Artistas, al Salón Nacional de Artistas, también podemos colocarlos en diferentes lugares de la ciudad, en los barrios, en las veredas. Bueno, esta exhibición fotográfica que vemos acá se llama Del río me río. En este trabajo lo que vinculo es la búsqueda de mostrar con datos científicos el nivel de contaminación del río, pero a la vez mostrar la maravilla que es el paisaje de la cuenca del río Tun, especialmente desde el nacimiento arriba en la laguna del Otún, producto del deshielo del Nevado Santa Isabel. El río Otún se nutre de múltiples afluentes, pequeñas quebradas que forman a veces cascadas y que van llegando hacia la cuenca. Aquí tenemos el paisaje de páramo, la parte alta de la vereda del bosque, y aquí empezamos a ver ya el río en su afluencia.
vamos a ver ya entonces el aprovechamiento industrial del agua, que a la vez empieza a producir las primeras afectaciones fuertes al agua, ¿cierto? Cuando se toman para las hidroeléctricas, cuando se toman para el consumo industrial y especialmente acá cuando llega a la ciudad. Entonces aquí estamos a la altura del barrio Kennedy, del viaducto, miramos la forma en que nosotros, no solo acá, sino en general en Latinoamérica, tratamos los ríos. Los tratamos como cloacas, como el sitio del desecho, y no tenemos un tratamiento de manejo de aguas negras o residuales y de aguas limpias. En estos días escuchaba a una mujer indígena y decía que los ríos reflejan la cultura de la gente que los habita. Entonces aquí uno puede ver cómo somos nosotros culturalmente con el agua. Además, el ordenamiento territorial para las comunidades indígenas debe estar dada alrededor de los ríos y alrededor de las fuentes de agua. Y nosotros hacemos todo lo contrario. La usamos, la aprovechamos, pero luego lo que hacemos es tratarla de la peor forma. Uno al ver las personas alegres por ver que se restauró una foto, o cuando son fotos nuevas que les gustó la fotografía, que se están riendo los niños y que les gustó. Entonces el orgullo es cuando el cliente queda satisfecho y uno le dan ganas de seguir tomando fotos y restaurándola. Bueno, Calarcá y el Quindío y el viejo Caldas han sido unos departamentos que su economía ha girado alrededor del café. Y cuando nosotros hablamos de archivo fotográfico, siempre en el archivo fotográfico tienen que haber registros del trabajo en las fincas cafeteras, de toda esa cultura cafetera que nosotros siempre hemos ido y que aún continúa. Entonces, la mejor prueba de que hemos tenido ese desarrollo en la cultura cafetera es la parte fotográfica. Para todos los jóvenes y que vengan y visiten y se hagan un pequeño recorrido por la historia gráfica de nuestros municipios. Es muy importante saber de dónde viene uno, porque conociendo su pasado, pues uno como que quiere más su tierra. A los jóvenes que vivan su vida, que lo importante no es el enriquecimiento, sino hacer algo más humano. Sí, nos hemos dado cuenta nosotros que a través de la fotografía podemos probar de que un hecho sí existió, porque si no existiera estaríamos nosotros supeditados únicamente a lo que digan los escritores donde vuelan con la imaginación. Entonces, es triste decirlo, pero William Ospina decía con mucha razón de que es hora de recostar las sillas en la puerta y contarnos nuestra propia historia antes de que lleguen los historiadores. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.